Señoría, con fundamento en los artículos 153, 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada al señor José Maldonado Rivas, en tenor a que existen riesgos tendientes a la sustracción de la acción de justicia y obstaculización al desarrollo de la investigación. Respecto al riesgo de sustracción, se actualiza el artículo 168 en su fracción primera y tercera del Código ya citado. Sobre la fracción primera, existe una falta de arraigo, pues aunque el estudio de UNMECA con fecha 12 de enero del año 2022 se desprenda que el señor José Maldonado cuenta con una casa en la cual lleva viviendo 2 años, cierto es también que el señor José no cuenta con un trabajo estable que le genere ingresos económicos fijos. Aunque el señor Patricio señala que el señor José trabaja como mecánico, este trabajo lo puede realizar en cualquier otro lugar de así considerar. Respecto a su residencia habitual, facilidades para abandonar este país, así como mantenerse oculto, el señor José cuenta con visa a Estados Unidos de América y pasaporte vigentes. Además de que en su entrevista de fecha 14 de enero del año 2022, afirma viajar de forma mensual al Paso, Texas, con motivo de visitar a su padre. Lo que significa, señoría, que no solamente cuenta con las facilidades necesarias para abandonar este país, sino que además el asentamiento de su familia se encuentra en otro país, donde claramente esta autoridad no tiene jurisdicción ni forma de localizarle. Por si fuera poco, señoría, el señor José tiene primos y tiene tíos en Estados Unidos, con quienes afirma viajar y visitarles de forma constante. Del mismo modo, el señor José visita de forma constante a su madre, quien radica en esta ciudad. Sin embargo, no se tiene conocimiento de su domicilio, por lo que no es localizable. Finalmente, es evidente concluir que al momento de recabar información sobre su domicilio y dependientes económicos, el señor José omite información, pues es lógico que para realizar viajes y para salir del país se necesitan de sustentos económicos que no han sido referidos hasta el momento. Y es por todo lo anterior que se actualiza una falta de arraigo. Ahora, respecto a la fracción tercera, es decir, el comportamiento posterior al hecho. Del parte informativo con fecha 12 de enero del año 2022, se desprende que el agente Ricardo Martínez informó que al llegar al hecho pudo observar cómo José Maldonado intentaba huir por una puerta lateral. El policía tuvo que rodear el lugar para evitar su sustracción. Todas estas circunstancias nos hacen concluir que existe un riesgo de sustracción y que no está garantizada la comparecencia del señor José Maldonado en este proceso. Ahora, respecto al riesgo de obstaculización, se actualiza en el artículo 169 en su fracción segunda, pues el señor José Maldonado podría influir en los testigos de nombres Patricio Fermín Rojas Rojas, Pedro Bilbao Carrasco y Estela Díaz Díaz. Respecto a Patricio Fermín Rojas Rojas, en su entrevista de fecha 14 de enero del año 2022, refiere haber presenciado una discusión entre el señor José y entre Eloy Oxiso, donde el señor José lo amenazaba de muerte. Además, menciona también conocer al señor José Maldonado desde que éste era un niño y que últimamente habían tenido contacto frecuente por motivo de un trabajo comunitario. Es decir, tiene una cercanía. Ahora, respecto a Pedro Bilbao Carrasco, en su entrevista de fecha 14 de enero del año 2013, se desprende que él estuvo presente en el lugar de los hechos. También menciona conocer al señor Maldonado desde hace tiempo y haberlo visitado con frecuencia con motivo de comprarle marihuana. Y por último, Estela Díaz Díaz, quien también es testigo de los hechos materia de este proceso. Además, que en su entrevista de fecha 12 de enero del año 2022, refiere conocer al señor Maldonado desde hace 9 años aproximadamente, que el señor Maldonado le ha ayudado económicamente, que le ha proporcionado alimentos y que inclusive le ayudó a terminar sus estudios. Además, señala que ve al señor José Maldonado como un padre. Como se observa, es evidente que existen relaciones cercanas y que el señor José Maldonado podría influir en los testimonios de estas personas para que se conduzcan de manera falsa, reticente o varíen su información. La medida solicitada cumple con los estándares de constitucionalidad y legalidad. Es necesaria por los riesgos existentes argumentados, es idónea, puesto que no permitiría la actualización de estos riesgos y aunque es la más lesiva, es proporcional y de mínima intervención comparada con las circunstancias que la motivan. Es excepcional, pues a diferencia de las demás medidas, mitiga el riesgo y no deja espacio para su utilización. Es por todo lo anterior que reitero mi solicitud de que se imponga la medida solicitada.
Señoría, con fundamento en el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa se opone a la imposición de la prisión preventiva al señor José Maldonado Rivas, por considerar que no se actualiza un riesgo de obstaculización y tampoco un riesgo de sustracción del proceso. Dicha medida cautelar se encuentra contenida en la fracción 14ª del artículo 155 de la ley adjetiva aplicable en la materia, siendo así que en cuanto al riesgo de sustracción no se actualiza la falta de arraigo que menciona la fracción primera del artículo 168, toda vez que, tal y como refiere la Fiscalía, el hoy imputado cuenta con un domicilio, que se encuentra ubicado en la calle Javier Solís 7715, en la colonia Infonavit Nacional, en Chihuahua, Chihuahua, siendo esta además su residencia habitual, puesto que vive ahí desde hace 2 años, información proporcionada por el propio imputado en el estudio de riesgos practicados a él por parte de la Unidad de Medidas Cautelares el pasado 12 de enero de 2022. No cuenta con un trabajo formal, y esto es así, puesto que él es mecánico. Tiene un oficio, un trabajo informal que solo le reporta pocos ingresos y con el cual puede mantener al día a su esposa, Georgina Gajardo Carrillo, con quien vive desde hace 9 años, a su hijo Hugo Iván, de 8 años, y a su hija Diana Stephanie, de 9 meses de edad. Solamente hace uso de su visa y su pasaporte una vez al mes, una vez que él ya ha reunido el dinero suficiente solo para trasladarse de Chihuahua al Paso, Texas, lugar en donde vive su padre, quien padece de una enfermedad crónica degenerativa, el cual necesita cuidados especiales. Además, si bien es cierto, la madre no mencionó su domicilio, esto es porque la Unidad de Medidas Cautelares jamás le realizó la pregunta, no porque la testigo haya querido ocultar esa información. A decir verdad, su señoría, la señora madre del imputado vive en Chihuahua, lugar en donde tiene jurisdicción esta autoridad judicial. No tiene la intención de visitar a sus tíos o a sus primos, a pesar de que sabe de que viven en Estados Unidos. Él solo menciona en el estudio de riesgos procesales que mantiene una relación, pero esto es a distancia. Esto perfectamente podría ser que entablan conversaciones por WhatsApp o por vía telefónica. No se actualiza tampoco la fracción tercera referente a que el imputado, después de los hechos, haya mostrado un comportamiento como el de intentar huir. Contrario a lo que refiere el agente aprensor de nombre Ricardo Mendoza, el imputado menciona que después de los hechos se dirige a su dormitorio para que le avisara a su esposa que era mejor resguardarse en el domicilio de su madre, lo cual se ve imposibilitado puesto que al llegar a la puerta lateral de su casa los detienen los agentes policiales. Es así también como no se actualiza el riesgo de obstaculización al proceso, que se encuentra contemplado en el artículo 169, haciendo referencia a la fracción segunda, esto es, a que los testigos informen falsamente o muestren o se comporten de una manera reticente. Se le recabó una entrevista a 3 testigos. El primero de ellos fue Patricio Fermín Rojas, quien a pesar de que conoce desde que era un niño al hoy imputado y a pesar de que trabaja con él en la mejora del centro comunitario del barrio en donde ambos viven, jamás mostró una intención o un comportamiento reticente. En un segundo momento, Pedro Bilbao Carrasco, el segundo testigo, nos refiere que él sabe que el imputado ya no vende desde hace algunos días marihuana. Y en un tercer momento encontramos el comentario de la señora Estela Díaz, quien a pesar de que ve como una figura paternal al imputado, esto no fue suficiente para que ella realizara la llamada después de escuchar el 12 de enero de 2022 los disparos. Siendo así que podemos notar que los 3 testigos tienen la intención de colaborar en la presente línea de investigación. Es por ello que la prisión preventiva como medida cautelar es innecesaria en el presente caso. Hay que señalar que existe una sentencia en contra del Estado mexicano a través del caso Zompaxtle y Tepicle y otros versus México, puesto que en el numeral 106 de dicha sentencia se establece que para imponer esta medida cautelar debe de existir un riesgo de sustracción y un riesgo de obstaculización de manera conjunta, lo cual no ocurre en el presente caso. Es así como esta defensa reitera su solicitud. Es cuanto.
Haciéndome cargo de los argumentos expuestos por la defensa respecto al arraigo que asegura tiene en esa ciudad, refiere que el imputado sí tiene un trabajo y que es de mecánico. Sin embargo, este trabajo no lo sujeta a esta ciudad, puesto que el señor José lo puede hacer en cualquier estado o país, siempre que él así lo considere. Tanto que no proporciona más datos de este o de sus ingresos. En un segundo momento, hace referencia a que José viaja a Texas, con motivo de visitar a su padre, que lo hace en auto y no es obstáculo para que él vaya y regrese. Sin embargo, estos viajes a Texas representan un riesgo para que se sustraiga de la acción de la justicia, sea cual sea el medio en el que se transporte, atendiendo a que cuenta con las facilidades para abandonar esta ciudad en cuanto él lo decida. Puede tomar la decisión de no regresar y este riesgo es alto, tomando en cuenta el contexto antes expuesto. La defensa menciona que el imputado en ningún momento refirió visitar a sus familiares en Estados Unidos. Esto no es cierto. El informe de la UMECA con fecha 12 de enero del 2022, específicamente en el apartado número 9, se desprende que el señor José reconoció que los visita de manera frecuente. Por otro lado, la defensa menciona que el señor José no quiso huir, sino él mismo resguardarse en su propia casa, su señoría. Esto resulta algo incongruente para todos, ya que es lógico que si escuchan disparos afuera de tu casa, tú te resguardes dentro de otra en lugar de la tuya. Es evidente que el señor José tenía un plan de huida y un lugar donde llegara para ocultarse. La defensa agrega que la esposa del imputado portaba una pañalera al momento de ser detenida. Sin embargo, esto no es verdad, en virtud de que la carpeta de investigación no obra ninguna cadena de custodia respecto a esta pañalera, o siquiera alguna mención sobre ella. Respecto a la influencia en los testigos, estos ya declararon que no es motivo para afirmar que no sucedería, pues la defensa no niega la relación que tienen, por lo que no existiría obstáculo para ello, y las circunstancias crean un riesgo específicamente muy latente sobre esta situación que acabamos de comentar, su señoría. Por todo lo anterior, reitero la solicitud inicial debido a que se acreditan los riesgos y en consecuencia la prisión preventiva es justificada. Es cuanto. En cuanto a lo expresado en la última intervención de la Fiscalía, su señoría, primeramente la representación social cuestiona el arraigo que tiene el imputado en la entidad, diciendo que el trabajo que desarrolla el imputado no lo sujeta a esta ciudad. La Fiscalía hace suposiciones, porque en ningún momento el imputado ha manifestado la intención de trabajar en otro lugar, y esto se suma al arraigo que tiene en cuanto a su domicilio y su familia directa. En un segundo momento, respecto a sus viajes al Paso, Texas, la Fiscalía afirma que en cuanto él lo decida puede tomar la decisión de no regresar. Su señoría, la defensa ya señaló que el señor Maldonado hace dichos viajes una vez al mes, y la razón de ello es porque su padre requiere de cuidados. Por lo anterior, el imputado tiene la necesidad humana de hacer estos viajes, pero no la intención de sustraerse, tanto que proporcionó esta información y además se trata de viajes en los que no permanece más del tiempo necesario. Asimismo, la Fiscalía dice que el estudio elaborado por la Unidad de Medidas Cautelares menciona supuestamente que el imputado visita a sus familiares en el extranjero. Su señoría, la Fiscalía está agregando datos que no existen dentro de la carpeta de investigación del presente caso. El numeral 9 del estudio de la Unidad de Medidas Cautelares refiere que la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que el imputado viaja a Estados Unidos y las razones de dichos viajes son las que anteriormente ha expuesto esta defensa. Por otra parte, la fiscal discute sobre la pañalera, objeto que menciona la testigo Georgina Gajardo en el acta de entrevista de fecha de 16 de enero de 2022. Ciertamente, como lo refiere la Fiscalía, la pañalera en mención no forma parte de la cadena de custodia, y esto es lógico porque ella no fue detenida, solamente su esposo, por lo que es razonable que no se mencione. Por otro lado, respecto al supuesto plan de huida del imputado, y a decir de la Fiscalía, resulta ilógico que quisiera salir de su casa para estar seguro. Nuevamente, su señoría, la Fiscalía hace suposiciones. Tan es así que José Maldonado nunca opuso resistencia a su detención. Finalmente, la Fiscalía insiste en que el imputado podría influir en los testigos, constituyendo un peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación. De nuevo, la Fiscalía solamente hace suposiciones y el riesgo latente, como ella señala, carece de validez. La fiscal discute implícitamente la idoneidad de los testigos y además no aporta datos objetivos,
ya sea algún antecedente o situación de hecho que confirme la posibilidad de la actualización o existencia de algún riesgo. Es por todo lo anterior que esta defensa reitera su solicitud inicial, su señoría. Es cuanto.